Hola a todos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Me presento, yo soy Lalo y en este video te quiero platicar cómo ha sido vivir con una hernia de disco. Todo comenzó hace más de 10 años. Empecé con un dolor en el área lumbar, pero era un dolor que me duraba 1 o 2 días y se me quitaba hasta por varios meses. Pero con el paso de los años fue incrementando el dolor. Cada vez era más frecuente y tardaba más días en que se me quitara. Era un dolor que no me dejaba agacharme y a veces me costaba trabajo para caminar. En el 2014 empecé a correr, empecé a practicar un deporte que realmente amaba, un deporte que había cambiado mi estilo de vida, un deporte que me había enseñado que las metas que creías imposibles lo puedes lograr. En mi caso, por ejemplo, correr un maratón. Yo me había decidido correr un maratón de principio a fin, sin caminar y sin descansar, y lo logré. Realmente todo iba muy bien, incluso los dolores se me estaban quitando, por así decirlo. Pero en febrero de 2018 fui a un medio maratón en la ciudad de León, Guanajuato, la carrera de los barrios, y 15 días después de eso fue cuando se empezó a agudizar. El dolor de plano ya no se me quitaba. De hecho, pasaron 15 días y el dolor no se me quitaba, y cada día que pasaba era más fuerte el dolor. Entonces un día me hablaron de un quiropráctico, me dijeron que era muy bueno, que me podía ayudar, que tenía 30 y tantos años trabajando y que no sé qué, y pues yo pensé que pues si no me ayudaba, pues tampoco me iba a hacer mal. Entonces fue cuando decidí ir. Recuerdo que cuando llegué me acostó boca abajo y me empezó a decir que tenía la columna desviada, que tenía una pierna más larga que la otra y que no sé qué tanto me empezó a decir. Y recuerdo que me empezó a tronar toda la columna. En ese momento recuerdo que me empezó a doler mucho, pero pues me dijo que así era el trabajo y que no sé qué. Y me dijo que descansara y que al otro día me iba yo a sentir mejor, y realmente no es cierto, porque empecé con un dolor en la pierna, pero era un dolor raro, era un dolor distinto, porque no era un dolor así muscular como cuando terminas de hacer mucho ejercicio o cuando vas a correr mucho. Este era un dolor distinto, porque me acuerdo que no me podía agachar. Si me quería agachar tenía que estarme agachando así, estirando la pierna, y para manejar era algo horrible, porque no sé, recuerdo que venir con el acelerador era algo muy feo. Realmente era un dolor tan fuerte que se me olvidó, por así decirlo, el dolor de la columna, y entonces fue cuando decidí ir con un médico. Cuando fui con el médico me dijo que tenía un problema de ciática. Me dio un tratamiento, me dijo que hiciera unos estiramientos y me dio unas pastillas y me dijo que en 15 días iba a estar mejor. Pero pasaron esos 15 días y realmente no sentí ni un poco de mejoría. Entonces regresé con el doctor y le platiqué que no sentía ni un poco de mejoría, y me dijo que así era la ciática, que era muy latosa, que a veces así pasa, y me dijo que teníamos que repetir el tratamiento. Pero 10 días después yo pensé que iba a acabar en lo mismo, así que pensé mejor ir con un especialista, así que decidí ir con un médico ortopedista. Cuando llegué con el doctor, le comenté lo que me estaba pasando, le comenté que tenía un dolor muy fuerte en la pierna, que había ido a correr y que probablemente podía hacer eso, y el doctor me dijo que no, que yo me había lastimado por otra cosa. Y me dio un tratamiento y me dijo que si en 3 semanas no me mejoraba, que entonces iba a ser necesario sacar una resonancia magnética de mi pierna. Pero pasaron esas 3 semanas y realmente el dolor no había bajado ni un poquito. Entonces regresé con el doctor, le comenté que yo seguía igual. Entonces me dijo que iba a ser necesario sacar una resonancia magnética de mi pierna. Entonces fui a que me sacaran esa resonancia, y cuando regresé con el doctor le entregué los estudios y el doctor lo empezó a revisar y me dijo que todo estaba bien, que todo estaba en orden, que no se veía nada. La verdad, en ese momento yo me sentí decepcionado, porque pues yo sí esperaba que me dijera algo el doctor. Yo sí quería que me dijera por qué me estaba doliendo, y él, al momento de decirme que todo estaba bien, sí, iba a significar que íbamos a seguir tratando de adivinar qué era lo que yo tenía, ¿no? Iba a seguir tomando pastillas sin saber si estábamos atacando el problema. Y el doctor me dijo que pues fuera paciente, que íbamos a intentar con otro tratamiento, y me indicó que fuera a 5 sesiones de rehabilitación de fisioterapia, y que si en un mes no mejoraba, que regresara para ver qué podíamos hacer. La verdad es de que no dejé pasar el mes. Sí fui a las 5 sesiones de rehabilitación, pero
realmente no sentía ni un poquito de mejoría. Y regresé con el doctor como a las 3 semanas, más o menos, 20, 22 días, y le comenté que no tenía ni un poquito de mejoría. Y el doctor se sorprendió un poco y me dijo que me empezó a hacer preguntas de qué había hecho, qué dolor era, cómo sentía el dolor. Creo que yo confundía más al doctor porque él me hacía preguntas, por ejemplo, ¿pero es un dolor que lo sientes como un choque eléctrico? ¿O es un dolor que sube o es un dolor que baja? Y yo, pues así de, pues, no sé, pues me duele mucho, pues es que no sabía cómo decirle. A todo lo que me decía le quería decir que sí. Me decía, ¿pero sientes un choque eléctrico? Sí. Ah, pero entonces no te duele. O sea, sí me duele, doctor. Ah, pero entonces no es un ardor. Sí, es que a todo le quería decir que sí. La verdad es de que no, como repito, era un dolor como nunca lo había sentido. Realmente no sabía cómo explicarle al doctor. Entonces en eso se me ocurrió comentarle que había empezado con un dolor en el área lumbar, porque como les decía, se me había olvidado, por así decirlo, porque el dolor en la pierna era muy fuerte. Entonces el doctor de inmediato me dijo que sí. Entonces yo noté que él estaba más interesado en el dolor de la columna lumbar que en el dolor de la pierna. Entonces me dijo que iba a ser muy necesario sacar otra resonancia, pero ahora de mi columna. Entonces regresé al laboratorio a que me hicieran otra resonancia magnética, pero ahora de mi columna, en el área lumbar. Y entonces cuando me entregaron los estudios, ese mismo día se los llevé, porque yo sentía que ahora sí iba a salir algo en los estudios. Y cuando se los entregué, los empezó a revisar el doctor, fue cuando descubrimos por fin que tengo 2 hernias de disco, y no una, como dice el título. Tengo 2 hernias en la L4-L5 y en la L5-S1, pero el doctor me dijo que la L4-L5 pues todavía no me estaba causando muchos problemas, que la que me estaba causando todo el dolor y todo el problema era la L5-S1, que incluso ya estaba un poquito grande y me empezó a decir muchas cosas. El doctor me dijo que había 2 elecciones. Una, o empezar con un tratamiento muy estricto o cirugía. Y en ese momento yo le dije, pues no me quiero operar, yo quiero hacer un tratamiento, ¿verdad? Entonces el doctor me dijo que tenía que ser muy responsable, que el tratamiento era muy largo, que tenía que ser súper responsable al momento de tomarme mis pastillas, que tenía que tener higiene de columna, que tenía que bajar de peso. Me indicó muchas cosas, pero sí me dijo que sí tenía que ser muy estricto y muy responsable, y que el tratamiento duraba 6 meses. Al principio la verdad no lo asimilé, creí que en 3 meses máximo estaría bien, pero con el paso de los meses me di cuenta de la gravedad de todo esto, porque tomaba muchas pastillas, incluso 3 de ellas diarias eran de ketorolaco sublingual para poder soportar el día, porque el dolor era muy fuerte. Había regresado a la rehabilitación, pero solamente me sentía un poquito mejor mientras estaba ahí, porque cuando salía me empezaba a regresar el dolor. Y yo era muy dependiente de las pastillas de las ketorolaco, porque recuerdo que, no sé, con una que se me pasara, el dolor era muy fuerte y no los podía soportar. Recuerdo que un día había decidido ver una segunda opinión, y fui a ver a un médico, a otro ortopedista, y recuerdo que ese doctor ya me quería operar. Me dijo que yo ya no me iba a recuperar, que mis nervios estaban empezando a sufrir de hipoxia, o no recuerdo qué tanto me empezó a decir, y que si no me operaba ya, que iba a quedar sin caminar. Entonces me asusté mucho, y la verdad es que regresé con el primer doctor. Yo había ido con este segundo doctor porque yo quería, pues, que me dieran algún tratamiento algo más rápido, ¿no? Pero pues la respuesta había sido esta. Y entonces cuando regresé con el primer doctor me dijo que no, que nada de eso, que tenía que ser muy paciente, que esto así era y que era muy tardado, pero que yo tenía que estar tranquilo y tenía que ser paciente, pero pues con tanto dolor realmente pues no podía ser paciente. Recuerdo que una de las cosas que más coraje y tristeza me daban era el hecho de que la gente no me creyera o que pensaban que yo estaba exagerando. Recuerdo que una vez yo estaba sentado en un escritorio y una persona llegó a verme
Y entonces pues yo me levanté con mucho trabajo para saludar a esta persona que había llegado y se empezó a reír y me empezó a decir que, ay, cada que te veo te dan tus dolores. Para mí eso era, híjole, era como si se estuvieran burlando de mí. En ese momento era tanto el coraje y tanta tristeza que sentía que en mi mente decía, ojalá pudiera sentir, aunque sea un momento, lo que estoy sintiendo para que me entendieras. Digo, la verdad, no le deseo esto a nadie, pero en ese momento era tanta mi tristeza y tanto coraje que la verdad tengo que ser honesto, sí lo llegaba a pensar. En ese año, 2018, yo anhelaba ir al Maratón de León con todas mis fuerzas, pues en ese año se completaba un pequeño cuadrito conmemorativo con las medallas de las ediciones 2016, 2017 y 2018. Y yo quería completar ese pequeño cuadrito. De hecho, yo desde que había llegado a vivir a León, había asistido a ese maratón. Había ido a la del 2015, a la del 2016 y a la del 2017. Y yo le había echado muchas ganas a mi rehabilitación, le había echado muchas ganas a mi tratamiento porque yo deseaba con todas mis fuerzas poder completar este cuadrito. Le había echado muchísimas ganas para poder, aunque sea, ir a caminar la ruta más corta que eran 10 kilómetros, pero desgraciadamente no lo logré, porque no era capaz ni siquiera de caminar medio kilómetro, entonces no pude ir. Después de eso empecé a caer en depresión, pues me había dado cuenta que había pasado mal casi todo el año, mi vida estaba empezando a cambiar mucho, o había cambiado mucho. Ya no hacía ejercicio, ya no hacía actividades, en mi trabajo había bajado mucho mi rendimiento, estaba subiendo mucho de peso, pues me había dejado de cuidar porque creo que traté de refugiar mi depresión en estar comiendo. Mi vida con mi familia me empezaba a afectar porque recuerdo que mis hijos sobre todo eran los que notaban mucho ya mi cambio, mi depresión, mi tristeza. Realmente no lo podía disimular mucho. Y recuerdo que una vez uno de mis hijos, el menor, me preguntó que cómo me sentía. Entonces yo pues traté de darle la vuelta y traté de disimular y le dije que no me sentía ahí tan mal. Y entonces recuerdo que emocionado me dijo, sí, entonces hoy sí vamos a poder jugar. Y pues me empecé a dar cuenta que también ellos los empezaba a descuidar mucho, pues ya no les ponía mucha atención, no jugaba mucho con ellos. Mi vida realmente empezó a cambiar. También recuerdo que una vez cuando fui a recoger a mi niño, al mayor, cuando lo fui a recoger de la escuela, recuerdo que la maestra me dijo que mi hijo había estado raro, que no había querido comer, que no había querido jugar en el recreo y que había estado raro todo el día, que le gustaría que hablara con él. Sí, maestra, yo le contesté. Entonces recuerdo que cuando íbamos saliendo de la escuela, yo le pregunté que qué le pasaba, que si tenía algún problema o que si me quería platicar algo. Y recuerdo que en ese momento me volteó a ver y ya tenía lágrimas en los ojos y me empezó a decir que le dolía mucho verme así, que no le gustaba verme mal y que le dolía mucho. En ese momento yo no supe qué contestarle, la verdad es que me quedé impresionado por lo que me dijo. Pues es un niño de 8 años. Y lo primero que se me ocurrió fue decirle, mira hijo, sé que ha sido muy difícil, tanto para mí como para ustedes, pero yo sé que un día todo esto va a pasar. Yo sé que un día todo esto va a quedar en recuerdos y yo lo que no quiero es que te estés preocupando por mi hijo, porque yo le estoy echando muchas ganas y quiero que ustedes me ayuden en eso. Es más, el día que yo regrese a correr, que yo regrese a caminar aunque sea, te voy a llevar ese día conmigo y juntos lo vamos a hacer. Sí, papi. Y agarré y lo abracé y ahí juntos nos pusimos a llorar. En ese momento yo decidí a tratar de echarle un poquito más de ganas porque realmente yo creo que ya me estaba dejando vencer mucho por la depresión y por la desesperación, por la tristeza. Ya mis hijos lo notaba mucho mi esposa, la gente de mi alrededor me veían mal. Entonces yo dije, sobre todo por mis hijos,
que yo ya no quería que ellos me estuvieran viendo así y que le iba a echar muchas ganas, por lo menos para que mis hijos no me estuvieran viendo mal, no me estuvieran viendo sufrir. Y para mi mala suerte, recuerdo que esa misma noche, cuando había pasado todo esto, recuerdo que, no sé, en la madrugada, yo no sé exactamente qué hora era, pero recuerdo que me desperté porque yo empezaba a sentir dolor, bueno, un poquito más fuerte de lo normal. Y entonces yo dije, me voy a levantar para tomarme una pastilla para que durante la noche me esté haciendo efecto y para cuando me pare a llevarlo en la mañana a la escuela, no me esté viendo sufrir. También tenía necesidad de ir al baño, por esas dos razones me quería levantar. Entonces cuando me quise levantar, ni siquiera me pude mover de la cama y entonces me empecé a asustar y yo estaba así, estaba un poco en shock. Y intenté varias veces y no pude y ya fue cuando tuve que mover a mi esposa, la tuve que despertar y decirle que por favor me ayudara, que si me podía pasar una pastilla, porque no me podía mover de la cama, el dolor era tan fuerte que no me podía ni siquiera mover. Entonces mi esposa se levantó y fue corriendo por la pastilla y me la llevó y ahí me acuerdo que ahí acostado me la tomé y tardó, para mi mala suerte tardó una eternidad en hacer efecto la pastilla y cuando pude, porque también tenía necesidad de ir al baño, recuerdo que ahí me arrastré como pude en la cama y con la ayuda de mi esposa me levantó y me tuvo que llevar al baño. Recuerdo que desde ese momento ya no dormimos en toda la noche. Ni siquiera pude llevar a mis hijos a la escuela. Después de que no quería que me vieran así, pues terminó siendo peor. Entonces, en cuanto dieron las 8 de la mañana, le hablé muy desesperado al doctor y le dije que por favor me hiciera un espacio, porque él siempre estaba muy lleno. Entonces le comenté lo que me estaba pasando, le comenté que ni siquiera me había podido levantar de la cama y me dijo, sí, Lalo, claro que sí, vente a tal hora, creo que a las 10 me recibió, no me acuerdo exactamente. Y cuando fuimos, pues ni siquiera pude manejar, tuve que irme en transporte y venir sentado era una tortura. Yo sentía que yo quería que una nube me cargara porque no podía ni estar parado ni estar sentado. Y recuerdo que cuando llegué al consultorio del doctor y cómo me vio, recuerdo que sí, me dijo, sí, Lalo, efectivamente vienes muy mal. Y me acuerdo que me acostó y empezó a preparar una inyección con un montón de medicamentos que realmente no sé qué tanto tenía. Lo único que me acuerdo que tenía era algo así como anestesia, no sé exactamente qué era, para que ya dejara de estar sintiendo dolor, porque iba de verdad muy mal. O sea, si todo lo que había dicho era doloroso, pues realmente era nada en comparación de lo que estaba sintiendo en ese momento. Y el doctor me dijo que empezara a considerar la cirugía, pues ya casi pasaban los 6 meses de tratamiento y pues yo como seguía. Pero el doctor como que tenía esperanza, me dijo, pero ¿sabes qué, Lalo? No te preocupes, todavía hay una esperanza, todavía hay un poquito más de tiempo. Pues vamos a ver qué pasa cuando terminen los 6 meses. Tú relájate, descansa. Me acuerdo que me dijo, reposa, pero pues no podía hacer otra cosa, con trabajos, y me podía levantar. Entonces regresé a mi casa y pues sí, efectivamente tuve que guardar reposo, pues no podía hacer otra cosa. Y me acuerdo que el que estaba perdiendo la fe era yo, porque como digo, casi pasaban los 6 meses del tratamiento y yo seguía mal, yo seguía con mucho dolor. Y en ese momento, como les digo, no podía estar parado y estar sentado menos. Me dolía más estar sentado que parado, pero parado también me dolía muchísimo. Entonces realmente había terminado en la cama, porque así acostado era la única posición que soportaba un poco el dolor. No me dolía así mucho. Y yo me acuerdo que estando acostado, yo siento que ya no tenía fuerzas para continuar. La verdad es de que estaba perdiendo un poco la ilusión de vivir. Y no me refiero a que me quería morir, sino que, no sé, creo que ya no quería darle vida a mi vida. Bueno, yo creo que como mucha gente, yo pues he tenido ganas de conocer lugares y viajar o cosas, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que el simple hecho de ver una foto de algún lugar, me sentía cansado. Porque yo me acuerdo que veía la foto
Y yo me veía en ese lugar, quejándome del dolor, sin poder caminar y sin poder disfrutar del momento. Otra de las cosas que a mí me pasaban mucho era que yo siempre andaba de antojadizo. No sé, por ejemplo, si pasaban un comercial en la tele de comida, o si yo andaba en la calle y veía un letrero, yo siempre andaba, ay, mira qué rico se ve eso, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que una vez estaba yo acostado y pues estábamos todos juntos, ¿no? Mis dos hijos, mi esposa, estábamos viendo la tele y en ese momento empezaron a pasar un comercial de comida, no recuerdo exactamente de qué, y uno de mis hijos me preguntó, papi, ¿se te antoja eso? Y entonces yo volteé y ni siquiera pude disimular, o sea, ya creo que yo ya no podía decir otra cosa más que sacar pura negatividad. Y le dije, no, hijo. Y entonces me acuerdo que me volteó a ver, me dijo, pero, bueno, no me dijo, pero así como me volteó a ver con una cara así como diciendo, pero pues ¿cómo me dices que no si a ti se te antoja todo? Realmente yo ya me sentía muy acabado, me sentía muy triste, pues había pasado de ser una persona que corría, yo corría a diario, y había pasado de ser una persona que corría mucho y corría a diario, a ser una persona que necesitaba ayuda para levantarme de la cama, para poder ir al baño, para todos lados mi esposa. Esto se lo agradezco mucho, pero era algo que me daba mucha tristeza y que alimentaba más esa depresión que yo sentía. No disfrutaba ninguna hora del día. Realmente empezó a ser muy difícil, pero había pasado de ser de una persona que corría mucho a ser una persona que necesitaba ayuda para cualquier cosa. Realmente yo me sentía ya muy acabado, me sentía muy triste. Estaba yo perdiendo mucho el apetito. Recuerdo que ya ni siquiera me terminaba un sándwich. Había perdido tal vez un 70, 80% tal vez el apetito. No tenía ganas de comer y cuando comía lo hacía porque tenía un poco de necesidad de comer, no tanto porque tuviera hambre o porque se me antojara algo, no, de verdad, o sea, comía, pero ya, o sea, tal vez me comía un poco de lo que tenía en el plato. Y aún así había subido muchísimo ya de peso. La verdad es que ya me sentía muy triste, ya no tenía ganas de continuar, la verdad es de que yo me estaba ya dejando vencer por esto. Y recuerdo que una vez contacté a una persona que había pasado por lo mismo y que esta persona había podido seguir adelante, y estaba yo platicando con esta persona y me dijo, ¿sabes qué, Lalo? No te preguntes por qué te pasó esto, sino para qué te pasó esto. Y es que me lo dijo porque yo recuerdo que yo reclamaba mucho que por qué me había pasado esto a mí, que por qué tenía que estar sufriendo, que qué había hecho. Le reclamaba mucho a la vida, a Dios, como lo quieras ver, que por qué me había pasado esto a mí, que por qué tenía que estar haciendo sufrir a mis hijos, que por qué tenía que estar haciendo sufrir a mi esposa. Y realmente después de lo que me dijo esta persona de que ¿para qué? Un día me detuve a pensar si esto podía tener una respuesta. Y me puse a reflexionar mi vida y me di cuenta que no era la primera vez que salía de un problema. No era la primera vez que había pasado algo muy difícil y había podido sobresalir. Me di cuenta que había sido capaz anteriormente de sobresalir de los problemas. Alguna vez había leído que todos somos capaces de soportar los problemas de la vida, pero que debemos de ser inteligentes para encontrar esa salida y poder seguir adelante. Que la vida no es fácil, que la vida está lleno de todas estas cosas, pero que uno mismo debe ser fuerte para poder soportar y seguir adelante. Entonces por un momento me detuve y me puse a pensar que si había podido continuar y había podido superar otros problemas, que entonces ¿por qué no pensar que podía salir de este problema? ¿Por qué no, en lugar de estar pensando y de estar, o mejor dicho, de estarme quejando y de estar tratando de darle lástima a la gente, por qué no detenerme y decir, puedo salir de esto también? O sea, hay mucha gente que lo ha hecho y hay mucha gente que ha salido adelante y que sigue en su vida normal. O sea, digo, ¿por qué yo no?
Entonces, un día pensé en que iba a tratar de tener empezar a vivir diferente mi vida, y que iba a vivir con esto. Y empecé a aceptar un poco mi vida, empecé a aceptar que yo tenía unas condiciones diferentes, pero que podía seguir adelante. Entonces, un día dije, realmente tengo que agradecer lo que tengo, ¿no? O sea, ok, sí estoy sufriendo y sí la estoy pasando muy mal, pero mi familia se ha solidarizado conmigo. A pesar de todo lo difícil que ha sido, de muchos meses que había sido todo esto, mi familia ahí estaba conmigo. Y ellos, yo les veía la cara de que ellos me pedían a gritos que yo siguiera adelante y que yo siguiera echándole muchas ganas. Ellos realmente no podían hacer más por mí, pero yo sí podía hacer más por mí. El que tenía que recuperar la fe era yo. Ellos solamente estaban para apoyarme, pero el que se tenía que levantar y seguir adelante era yo. Entonces, realmente estas palabras de que el para qué, me puse a pensar que tal vez era para demostrarme una vez más que yo podía seguir y que yo podía demostrarme a mí mismo que ok, sí pasan problemas, pero puedo continuar. Entonces empecé a dar gracias por lo que tengo. Empecé a agradecer por el día que vivía, así como fuera, aunque tuviera mucho dolor, aunque no sé, que caminara con ayuda o con trabajos, pero los viví al lado de mi familia, de las personas que más amo en este mundo. Entonces, extrañamente me empecé a sentir diferente. Digo, no se me quitó mágicamente el dolor, pero creo que empecé a encontrar un poco la paz. Creo que empecé a encontrar algo que buscaba, o que realmente no sabía si realmente lo estaba buscando, pero de pronto empecé a sentirme tranquilo. Me empecé a sentir que ok, sí tenía este problema, pero que esto algún día iba a pasar, que no me tenía que dejar vencer por esto y que esto no me iba a detener, que de alguna manera o de otra yo iba a poder sobresalir. Entonces fue cuando mi vida empezó a cambiar realmente y los dolores empezaron a bajar. ¿Cómo? No sé, la verdad. O sea, si me preguntaras ahorita cómo fue que se te empezaron a quitar los dolores, no sé, la verdad. O sea, de tantas cosas que hice, pastillas, fisioterapia, estiramientos, tratar de relajarme, tratar de sentirme bien, tratar de agradecer por las cosas que tengo, no sé, la verdad. O sea, yo me acuerdo que yo tomaba por lo menos una pastilla para soportar el dolor, ya sea tramadol, ketorolaco, lo que sea, ¿no? Y recuerdo que una vez estábamos en familia, y no sé, nos estábamos divirtiendo, estábamos riéndonos, y recuerdo que en la noche me acordé de que no me había tomado la pastilla. Entonces me acordé y dije, ay, mi pastilla, no me he tomado la pastilla. Y entonces me di cuenta que mucho de los dolores, no sé si de los dolores precisamente, pero mucho de esa negatividad que yo tenía estaba aquí. Que yo siempre me estaba programando para vivir un día mal, o para pasar un día con mucho dolor, o para simplemente quejarme por algo, ¿no? Sobre todo cualquier cosa que me pasaba, le echaba la culpa a la hernia, ¿no? O a mis 2 hernias, ¿no? Entonces fue cuando ese día decidí ya no tomar más pastillas. Y entonces de verdad que cada día que pasaba me sentía mejor. Todo, o sea, seguía sintiendo dolor, pero no sé, ya era algo que ya no me afectaba tanto. Y entonces me empecé a dar cuenta que sí, que efectivamente estaba empezando a ir hacia adelante, como quiera que sea. Tuve que aceptar este cambio de vida y darme cuenta que todo esto que me había pasado no era malo, que al contrario, que esta hernia me había regalado la oportunidad de vivir una vida nueva. Tuve que recordar que
Cuando te propones un objetivo, el camino puede ser doloroso, puede ser muy difícil, tanto que querrás abandonar antes de tiempo, pero que cuando realmente te propones, realmente deseas y realmente estás dispuesto a luchar y a enfrentarte a todas esas cosas terribles que te pueden pasar en la vida o que te pueden dar estas situaciones, cuando logras el objetivo es como cuando, no sé, te dan una medalla cuando terminas una carrera, pero creo que esta es aún mejor porque te darás cuenta que terminaste con algo muy difícil, que el proceso, pues que sí, efectivamente fue doloroso, que fue muy largo, que te hizo sufrir y que te hizo llorar muchas veces, pero te das cuenta que eres tan fuerte que pudiste soportar todo eso. Voltear hacia atrás y ver todo lo que pasaste, y te das cuenta que somos seres increíbles. Hoy yo no cambiaría nada de lo que viví. Incluso, digo, se oye loco, se oye medio raro, pero es la verdad. O sea, yo agradezco que me haya pasado esto, porque me di cuenta que puedo seguir luchando, o que pude seguir luchando, porque la batalla realmente todavía no se termina. Pero hoy me siento feliz y me siento tranquilo de ver todo lo que hice, de saber que estuve ahí, saber que fui uno de los elegidos, porque el mundo, el destino, la vida sabía que yo iba a ser capaz de poder salir adelante. Porque realmente, déjame decirte que esto es algo horrible, la verdad. O sea, esto es algo que es muy doloroso, que no se lo deseas a nadie, pero también me doy cuenta que sí se puede, ¿no? Que sí puedes seguir adelante, que no importa el problema que tengas, mientras estés dispuesto a luchar y aguantar los golpes de la vida, eres capaz de soportar cualquier cosa. La vida está llena de sorpresas, a veces bonitas y a veces no, pero cuando no lo es y decides continuar con tu vida y aceptas el problema que te está pasando, realmente ese problema lo vas a poder superar mejor. Porque cuando no lo aceptas como yo, pues siempre habrá algo que te moleste mucho, siempre habrá algo que te haga sufrir mucho, sea poco o sea mucho, pero mientras no lo aceptes, pues realmente el problema va a acabar contigo y va a hacer lo que quiera contigo. Hoy me siento mucho mejor. Puedo decirte que un 80% tal vez. He recuperado la fuerza de mi pierna. He regresado a hacer ejercicio. No he podido regresar a correr, pero pues ya no es algo que me preocupe. Ya no es mi prioridad realmente. Yo sé que algún día voy a regresar a correr. Poco o mucho, no lo sé. Muy lejos o muy cercano al día de hoy, no lo sé. Pero hoy estoy feliz por lo que estoy haciendo. Estoy feliz por todo lo que he vivido y por todo lo que he hecho. Estoy feliz que la vida me regaló la oportunidad de vivir todo esto. Y sé que voy a regresar a correr. Y cuando llegue ese día, sé que lo voy a disfrutar como nunca. Sé que lo voy a disfrutar como un niño cuando va a los juegos. De verdad, ese día, en el momento que cruce la meta, voltearé hacia atrás y podré decir lo logré. Déjame regalarte unas palabras. Déjame decirte que si tú estás pasando por algún problema similar, déjame decirte que seas paciente, que te detengas por un momento y que pienses qué es lo que ha pasado en tu vida o qué es lo que has hecho que te ha llevado a estar hasta ese punto, para que puedas reflexionar y puedas poco a poco aceptar
el problema que estás empezando a tener o el problema que tengas para que puedas continuar. Porque si no lo aceptas, como yo, que tardé mucho tiempo en aceptarlo, va a ser muy difícil que puedas continuar. Déjame decirte que sí se puede, pero que solamente se requiere que des tu máximo, que des toda tu fuerza y que des toda tu voluntad, porque eso que estás buscando, eso te está esperando, pero quiere ver que tú actúes, quiere ver que tú hagas algo. Desafortunadamente o afortunadamente la vida no se detiene por nosotros. Y en el momento que uno entiende eso y te levantas y aceptas tu vida tal cual es y sigues adelante, te das cuenta que puedes empezar a avanzar. Espero que de alguna manera te haya servido esto. De todo corazón te comparto mi vida para que sepas que no eres ni el primero ni el último. Cosas como estas pasan en la vida todos los días, pero quiero que sepas que solamente hay que aceptar las cosas, porque no hay otro camino. Como dice mi papá, solo haz lo que te toca, porque sí se puede. Yo aquí me despido y muchas gracias por ver este video.